Hablando de poderes, hay muchos poderes en este mundo. Conocemos poder político, es un gran poder, ¿verdad? La política mueve muchísima gente, mueve muchísimas cosas. Pero quizás hay un poder todavía mucho más grande, que es el poder económico. El poder económico en algunos momentos, o en muchos momentos, incluso mueve al poder político, o hace que el poder político se mueva. Hay otros poderes más. El poder religioso. La Iglesia tiene poder, y hubo una época, conocéis la época del oscurantismo, la Edad Media, en que la Iglesia tuvo poder y persiguió a muchísimos cristianos y mató a muchísimos cristianos, y por aproximadamente más de 1200 años ejerció un tremendo poder. Pero hay otros poderes más, el poder social, la sociedad. La sociedad ejerce poder sobre una persona, sobre un grupo, en fin. Los cristianos también conocemos otro poder del cual nos habla la Biblia en el libro de Efesios, el capítulo 6, y es el poder de Satanás. Y dice que Satanás tiene muchísimo poder. A veces pensamos que no le damos tanta importancia, pero la Biblia sí que enseña que Satanás tiene poder. No obstante, hay otro poder mucho más grande que el poder político, que el poder económico, que el poder religioso, que el poder social y que el mismo poder de Satanás. Y me refiero en este momento al poder del Evangelio. Y voy a compartir con vosotros ahora el texto que hemos leído al comienzo, libro de Romanos, el capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Hay cosas que las decimos porque nos piden decirlas. Hay cosas que las decimos porque nos obligan a decirlas. Y hay cosas que las decimos porque las conocemos intelectualmente y las mencionamos. Pero hay cosas que se dicen porque se viven, porque se sienten o porque en algún momento de la vida se han experimentado. Romanos 1, 16 y 17 es una expresión del apóstol Pablo y no está dicha porque a él lo hayan obligado a decir esas palabras. Ni está puesto porque él lo haya escuchado y ahora lo repite pues como una afirmación de lo que hay en su mente. Es la experiencia del apóstol Pablo lo que lo lleva a escribir este texto, o a dejarnos este texto. Romanos, el capítulo 1, el versículo 16. Y él dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Yo no voy a leer más, con esta frase me quiero quedar y es lo que quiero hablar en esta mañana. Dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio. Nos avergonzamos de muchas cosas en la vida, ¿verdad? A veces un hijo se avergüenza del padre, tristemente, pero hay hijos que se avergüenzan de sus padres. Hay padres que se avergüenzan de sus hijos. Hay esposos que se avergüenzan de sus esposas. Hay esposas que se avergüenzan de sus esposos. Hay personas que se avergüenzan de decir de dónde son, de su origen. Se avergüenzan de su profesión, de su trabajo. Es decir, nos avergonzamos de muchísimas cosas. Y seguramente cuando éramos más jovencitos, 14, 15 años, nos avergonzábamos de muchísimas cosas más, de pedir un favor. A los jóvenes de 14, 15, 16 años les cuesta pedir un favor. Prefieren que lo haga otra persona y no lo hacen ellos porque se avergüenzan de ir y pedir un favor. En este caso, Pablo habla del Evangelio. Y desafortunadamente, en algún momento de la vida, algunos de nosotros nos hemos avergonzado también del Evangelio. Cuando yo tenía, yo creo, 13 años por ahí, y estaba haciendo, creo, primero o segundo de bachillerato, ya serían 14 años, teníamos un profesor que nos daba matemáticas, quizás más, serían 14, quizás 15 años tendría en aquella fecha.
un profesor que nos daba matemáticas, muy bueno profesor de matemáticas, pero explicaba de manera muy agradable que se podía entender fácilmente las matemáticas. Y había 3 o 4 compañeros junto conmigo que le entendíamos bastante bien las matemáticas, y entonces él nos ponía a corregir los exámenes de los compañeros y muchas veces nos exoneraba de los exámenes. Éramos, por decirlo de alguna manera, como el grupito del profesor de matemáticas. De tanto en tanto, pues salíamos con él a hacer alguna actividad extraescolar. Y yo recuerdo que un sábado, él vivía muy cerca de la iglesia de mi pueblo, vivía a 2 calles exactamente de la iglesia de mi pueblo. Y para ir de la casa a la iglesia había que pasar pues, por la esquina, y a 10 metros estaba nuestra iglesia, la iglesia adventista. Y un sábado iba yo para la iglesia, iba entrando a la iglesia, casi entrando a la iglesia, cuando al frente, a 10 metros, vi al profesor. Yo rápidamente entré de un solo salto, yo creo que eran como 2 o 3 metros, y de un solo salto entré a la iglesia, me senté, y bueno, me olvidé de que el profesor posiblemente me había visto. A mí nunca me ha gustado sentarme en la parte de atrás, en el colegio nunca me gustó sentarme en los últimos bancos, siempre me sentaba, tampoco en el primero, pero sí no pasaba del segundo. Y ahí me senté el lunes cuando llegué a clase. Y cuando pasó el profesor, me hizo por la espalda, me dio una palmadita. Bueno, esto era más o menos habitual, nos saludaba de esta manera, así que no encontré nada extraño. Pero cuando él se pone adelante para dar la clase, él dice: Gabriel, delante de todos los compañeros, el sábado en la mañana te vi, y me vino a mí a la memoria, que se me había olvidado, me vino a la memoria que me había visto entrando a la iglesia. Yo no le dije nada, me quedé callado. Y entonces vino la pregunta. Me dice: ¿usted es adventista? Y estaban todos los compañeros allí, 35 por lo menos, y no recuerdo cuántos éramos, pero éramos un buen grupo. Y yo hasta entonces no había dicho que era adventista. Yo iba, me sentaba, y yo no decía que era adventista, ni mucho menos. ¿Yo qué le respondo? ¿Que sí? Si le respondo que sí, había algunas cosas que no había hecho tan bien, y va a decir: bueno, este adventista, ¿qué le respondo? La imaginación vuela rápidamente, y entonces me vino la respuesta. ¿Y sabéis cuál fue la respuesta? Mis padres van a la iglesia. Mis padres son adventistas, mis padres van a la iglesia. Afortunadamente no insistió más, y el asunto se quedó así. Pasó mucho tiempo, me fui a la universidad, con él seguíamos manteniendo buena relación, y en una de las visitas o de las vacaciones que tenía, una semana de vacaciones que tenía, vine al pueblo y quise ir a saludar al profesor, que era amigo. Fui a saludarlo, a su esposa, me senté allí, estábamos tomándonos un refresco, cuando él me dice: Gabriel, ¿cómo te van los estudios? Él sabía que me había ido a estudiar teología. ¿Cómo te van los estudios? Le dije: va bien, estoy contento, era lo que quería, en fin. Y me dice: tengo una cosa que reprocharle a usted y a todos los adventistas. Yo le dije: ¿qué cosa tiene que reprocharme? Dice: que tienen cosas muy buenas, cosas fantásticas. Yo me he enterado que hacen programas de cocina, que hacen esto, que hacen lo otro, pero ¿sabéis cuál es el problema que ustedes tienen? Que todo lo hacen para ustedes y se quedan callados entre ustedes, y el beneficio no lo reciben más que las personas que saben y conocen del tema, y los demás estamos totalmente ajenos a las cosas buenas que ustedes tienen. La lección de esta semana, quienes la han estudiado, quienes la han repasado, nos recuerda un poco de este tema. Pero volviendo al concepto del apóstol Pablo, él dice que no se avergonzaba del evangelio. Yo no sé, en vuestro caso, si os da vergüenza en algún momento decir que son adventistas, que son cristianos, que son creyentes. Hay cosas de
de las que yo veo que la gente no se avergüenza. Si yo le pregunto ahora cuántos pertenecen al Real Madrid, que seguramente que sin problema levantar la mano, al Barça, ¿cuánto levantan? Y lo dicen muchas veces hasta con orgullo, ¿no? Yo soy del Barça, yo soy del Real Madrid, yo soy o del partido político, yo soy del PP, yo soy del PSOE, yo soy de Podemos, yo soy... Lo dicen con una tranquilidad, pero cuando tenemos que hablar de nuestra fe, parece que nos cuesta. Lo decimos con la boca bien pequeñita, de manera que no lo escuchen los que están a nuestro lado, sino que lo decimos con mucha vergüenza quizás. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, y luego añade un par de palabras fantásticas. No era que solamente no se avergonzara, sino que él da la razón por la cual no se avergüenza del Evangelio, y dice, porque es poder de Dios para salvación. Porque es poder de Dios para salvación. A mí me encantan dos personajes de la Biblia, además de Jesús, dos personajes de la Biblia, porque creo que nos aportan muchísimo, por lo menos a mí. En el Antiguo Testamento, mi personaje favorito es Moisés. A mí me sorprende, me admira la manera, el temple, la capacidad, la sabiduría, la fuerza que tuvo Moisés para conducir a ese pueblo hasta la tierra prometida. ¿Cuántos años, María? 80 años. 40 años. 40 fue que estuvo en el desierto, luego 40 más. 40 años. Yo a veces pienso, lo digo ahora como pastor de la iglesia, a veces uno, con una iglesia de 150, 200 miembros, que nos vemos 3 veces a la semana, hay tantos problemas y tantas dificultades. Imagínense a Moisés con 600.000 hombres, más mujeres y niños. El lenguaje dice que esto daba mucho más de 2 millones de personas. Por la mañana, por la tarde y por la noche, caminando todo el tiempo. Y ya sabéis cómo son los gustos de cada uno, ¿no? Uno dice agua, el otro dice limonada. Uno dice por aquí, el otro dice por allí. Uno dice que es correcto. 2 millones de personas. Y finalmente Moisés pudo llevarlos, gracias a Dios, hasta las fronteras de la tierra prometida. Y en el Nuevo Testamento hay otro personaje que sin él el 75% de lo que es el Nuevo Testamento no lo tendríamos si no hubiese estado él, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tiene una experiencia extraordinaria, maravillosa. En el libro de 1 de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 15, él no le da reparo de decir lo que él era. Y él dice, o él se considera el pecador más grande. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Da gracias a Dios por la salvación que le ofrece, y él dice a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué contraste en lo que a veces nos toca a nosotros. Nosotros siempre vamos de santos, ¿verdad? Nosotros normalmente vamos siempre de santos. Yo no hago, nosotros hacen, nosotros somos los pecadores, nosotros somos Cristo. Pero el apóstol Pablo no tenía reparos en reconocer su pecado, y no solamente reconocer su pecado, sino que él se consideraba el más grande de todos los pecadores. Si vamos un poco atrás, estudiamos un poco su vida, Pablo era un perseguidor, pero no cualquier tipo de perseguidor. Dice que perseguía en extremo a los cristianos y hasta en ciudades lejanas. Recordamos su conversión. En Hechos, el capítulo 9, dice que su conversión fue extraordinaria, fue maravillosa. En cierto momento y en cierto lugar del camino, una luz le cercó. Pablo cayó del caballo, y cuando estaba en tierra escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, si miramos su vida como cristiano, vemos que fue un cristiano extraordinario. Filipenses, el capítulo 3, vamos a leerlo, este texto, Filipenses, el capítulo 3, porque yo creo que pocos podemos
pocos podemos decir esto. Filipenses capítulo 3, versículo 3. A ver. Versículo 4, mejor. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y entonces enumera, diríamos, sus logros, sus victorias. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Si esto, Pastor David, lo tuviéramos que reescribir en nuestra época, y vamos a suponer que Pablo escribe hoy, no escribe hace 2000 años atrás, sino que escribe hoy, yo me imagino lo que escribiría. Yo pienso que escribiría, yo doy el diezmo de todo lo que gano. Soy no vegetariano, soy vegano. Soy guardador de los 8 remedios naturales que nos han presentado, no me pierdo ni un culto a la iglesia, soy el primero en llegar y el último en irme. Pero fijaros que el apóstol Pablo habla de estas cosas y luego en el versículo siguiente él dice, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo. A ver. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabéis que a veces la salvación nosotros la enfocamos de dos maneras? La podemos enfocar haciendo cosas, como las que Pablo hacía, o como la que yo les he mencionado, o la ganancia de Cristo en nuestro corazón. Este es un problema que ha tenido el cristianismo de mucho tiempo atrás. ¿Os acordáis del joven rico? Este llegó corriendo a los pies de Jesús, viendo la bondad de Jesús, estaba Jesús bendiciendo a los niños, había visto seguramente los milagros del Señor Jesús, y cuando tuvo una oportunidad, vio a Jesús y dice que vino corriendo y cayó de rodillas delante de él, y ahí de rodillas lo miró y le dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El hacer siempre ha estado en nuestra mente o en nuestro corazón. El querer hacer. Pensemos en Adán y Eva. Ellos intentaron solucionar su problema haciendo cosas. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Coser hojas de higuera y ponérselas a su alrededor. Y a través de todos los tiempos, el hacer, el querer hacer, siempre ha estado puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, como motivo para ganarnos la salvación. Ahora, ¿qué es el Evangelio de lo que el apóstol Pablo nos habla? ¿A qué se refiere Pablo en Romanos 1:16 cuando dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación? Antes de responder a esta pregunta, les invito para que nosotros podamos ver a través de la palabra de Dios nuestra condición sin el Evangelio o alejados del Evangelio. ¿Cómo es nuestra condición alejados del Evangelio? Romanos, el capítulo 3, el mismo apóstol Pablo va a decir que estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin el Evangelio estamos destituidos de la gloria de Dios, alejados de la gloria de Dios, raídos de la gloria de Dios. Esta experiencia la vivió Adán cuando pecó, pero hay un personaje bíblico que nos ayuda quizás a entender mejor lo que significa estar alejado de la presencia de Dios. David, el rey David. Cuando David pecó y escribió el Salmo 51, en uno de sus apartes él casi se puede sentir su grito de dolor y dice, no me eches
de delante de ti. No me eches de delante de ti. Vuélveme el gozo de tu salvación. Porque al fin y al cabo, la salvación es un gozo, la salvación es una bendición, la salvación es alegría. Así que sin el Evangelio estamos destituidos de Dios, estamos alejados de Él. Romanos 3:26 nos dice que sin el Evangelio o sin el Señor estamos condenados o sentenciados a muerte. Estamos en el corredor de la muerte. Y hay más textos, pero resumo diciendo que sin Él estamos esclavizados, estamos ciegos, estamos quebrantados, estamos oprimidos, estamos desviados del camino, no sabemos hacer lo bueno, ni podemos hacerlo. No solamente que no sabemos, sino que no podemos hacerlo. Vivimos en muerte, en engaño, hay veneno en nuestra vida, maldición y amargura, y vivimos sin paz. Vaya relato. Mirad, Romanos, el capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Allí el apóstol Pablo nos deja una lista interesante. Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego comienza a decir nuestra condición. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Tremenda descripción hace el apóstol Pablo de nuestra condición alejados de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace el Evangelio en nuestras vidas? En el libro de Lucas, el capítulo 4, el versículo 16, y estas son las palabras que Jesús leyó aquel sábado de mañana en la sinagoga de Nazaret. Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. A mí me sorprende que este texto se leyó un sábado en la mañana, dice. Un sábado, en la sinagoga. Y me gustaría que nos pudiésemos transportar, yo sé que es difícil, pero vamos a intentar transportarnos en nuestra mente a esa sinagoga esa mañana. Normalmente, siempre creo que el sábado todos venimos a la iglesia con algún problema en nuestro corazón. Problemas financieros, problemas matrimoniales, problemas con nuestros hijos, problemas con algún hermano de la iglesia, problemas con el jefe en el que trabajamos, problemas con el alquiler, con la hipoteca, algún problema de enfermedad, quizás soledad, tristeza, pena, angustia, o la mayoría, el que no tiene ninguno de estos problemas, porque puede ser que alguien no lo tenga, pero la mayoría de nosotros sí que venimos sabiendo que tenemos tremendos problemas espirituales en nuestra vida, que hay cosas que nos gustaría dejar, que hay cosas que nos gustaría abandonar,
que hay cosas que le hacen daño a nuestra experiencia cristiana, pero que no las podemos abandonar. Y yo creo que en los días de Jesús pasaba tanto como pasa en nuestros días. Y allí en la sinagoga había personas pues con muchas necesidades, como posiblemente estamos nosotros aquí en esta mañana. Y Jesús se levantó a leer, y él dijo que el Espíritu del Señor estaba sobre él, y que le había ungido para sanar, para libertar, para perdonar, para restaurar y para dar paz y bendición. Por lo tanto, cuando unimos este texto de Lucas 4:16 y recordamos lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. En la Biblia encuentro varias cosas que el Evangelio hace posible. Efesios el capítulo 2, el versículo 1, dice que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino para darnos vida. Nosotros de esa condición de muerte no podemos salir. Un muerto no sabe lo que pasa. Un muerto no se entera absolutamente de nada. Ya podemos llorar, podemos hacer lo que sea, pero una persona muerta no se entera de nada. Nosotros estamos en esa condición, es que estamos muertos, y no precisamente entre rosas, ni en el mejor cementerio del mundo. Dice, muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice que Él de allí ha venido para darnos vida. Ellen White recoge quizás este y otros textos de la Biblia y dice que nadie, absolutamente nadie, ha caído tan hondo, ha caído tan bajo, nadie ha ido tan lejos, nadie ha pasado la frontera de la que Dios no pueda intervenir y de la cual Él no nos pueda restaurar. Así que nos da vida. Segunda de Corintios 5:19, hay otra cosa que el Señor nos ofrece, y es la reconciliación. Si hay algo que el cielo hace con nosotros, es reconciliarnos con el cielo. El Señor quiere reconciliarnos, porque estamos enemistados y alejados de Él. Y Él dice que vino a reconciliarnos, y no solamente a reconciliarnos con Dios, sino que también Él quiere que nos reconciliemos los unos con los otros. Nos da liberación, nos da sanidad, nos da apertura de ojos, nos da salvación, nos ofrece un rey y un reino. Pero no como los reyes y los reinos de este tiempo, sino que nos da un rey amoroso, justo y misericordioso. Ese poder del Evangelio está al alcance de todos nosotros y puede intervenir si nosotros se lo permitimos en el tiempo y en el espacio. Solo hay algo que nosotros debemos hacer. Solo hay un paso que debemos dar. Solo hay una condición para que esa restauración pueda ocurrir en nuestras vidas. En el libro de Hechos, el capítulo 4, el versículo 12, es como si nos dijera ni el bautismo, no que el bautismo no sea necesario, ni el sábado, tampoco que digo que el sábado sea necesario, pero ni el bautismo, ni el sábado, ni la ley, ni el diezmo, ni el cambio de dieta, ni el vestido, ni las buenas obras que yo haga, me pueden dar salvación. Solo hay uno que me puede dar salvación. Solo hay uno que me puede despertar de la muerte a la vida. Solo hay uno que me puede restaurar, me puede dar vista y me puede salvar. Hechos 4:12 dice que solo hay salvación en Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Es el único que nos puede salvar. Y cuando Él entra a nuestra vida, cuando Él entra a nuestro corazón, entonces el bautismo, el sábado, la ley, el diezmo, la dieta, el vestido, las buenas obras, son sencillamente el resultado de nuestra salvación y no es lo que nosotros hacemos para ganarnos la salvación. Él tiene el poder de crearnos de nuevo. Segunda de Corintios 5:17, un texto conocido seguramente por todos, dice: si alguno está en Cristo,
No dice está restaurada al 70%. Cuando hacemos una reforma en casa, algunos saben de reformas, lo que están haciendo, saben lo que es la reforma. Podemos reformar la cocina y las paredes las dejamos tal cual. Podemos reformar la sala, pero las paredes exteriores están tal cual. El Señor no promete hacer una reforma en nuestra vida, un cambio al 80, al 90%, que no estaría mal. Si ahora nos dicen, María, la casa que tienes te la vamos a reformar en un 90%, daríamos salto de alegría, yo también, seguro, porque estaría reformada al 90%, solo quedaría de lo antiguo el 10%. Pero el Señor no nos reforma ni al 90 ni al 95%. Sino que la reforma que nos ofrece el Señor, el cambio que nos hace el Señor, el poder que obra dentro de nosotros a través del Evangelio, dice que produce una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Y ese es el problema que yo tengo, y seguramente el problema que tienen la mayoría de los que están aquí. Por lo menos el mío, yo no sé el de vosotros, pero el mío es. Y entonces, Gabriel, ¿qué ha hecho el Evangelio en tu vida? ¿Por qué tus palabras? ¿Por qué tu genio? ¿Por qué tus egoísmos? ¿Por qué tu avaricia? ¿Por qué lo que todos nosotros podamos añadir y poner a nuestra condición? ¿Dónde está la falla? ¿El Evangelio ha fallado? ¿Ha fallado el Evangelio? O posiblemente es que nosotros, ¿sabéis que vivimos una época de falsificación, verdad? Todo lo falsifican. Esos bolsos famosos de Louis Vuitton, los de, ¿qué más? Prada, Louis Vuitton se dice, ¿no? Prada, ¿qué más? Armani. Los encuentran en la calle por 30 o 40 euros. Yo como difícilmente lo reconozco, a mí me da ese europeo y me parecen igual. Me parece igual, el nombre es el mismo. Quizás si lo toco igual eso no sea piel, lo otro sí sea piel, pero en una parte vale 200 euros y en la calle los encuentra a 30 euros y todavía puede regatear y posiblemente lo pueda sacar hasta por 20 euros y por 20 euros los pueda conseguir. La ropa también la falsifica, en fin, todo lo falsifica. Oye, y se me ocurre algo, ¿no será que también de alguna manera el Evangelio puede haber sido falsificado? Cuando te tomas, sabes que los medicamentos también lo falsifican, sabéis que los medicamentos también lo falsifican. Y si tú te tomas un remedio falsificado, si no te hace mal, que es lo más seguro, tampoco te va a hacer ningún bien. Porque los elementos que contiene ese medicamento no están allí porque es un producto falsificado. Puede ser que nosotros, sin darnos cuenta, nosotros mismos estemos viviendo un evangelio falsificado. Por eso, Romanos 1.16 no se cumple como debería cumplirse, porque Romanos 1.16, y la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, y que todas las promesas son ciertas y verdaderas, pero Romanos 1.16 cuesta a veces que se cumpla en mi vida, en nuestras vidas, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Tiene el poder de hacernos una nueva creación. Y la frase que usa allí, el poder, es dunamis, dinamita. Y seguramente alguno habrá visto la explosión de nada, con poca cosa. Ya hay una tremenda explosión. Si ponemos 2 kilos de dinamita, ya vamos a volar no sé qué edificio o qué espacios. Tremendo el poder de la dinamita. Pues el Evangelio también dice que es poder de Dios. Es poderoso para transformarnos, para renovarnos y para restaurarnos. Es así como ese Evangelio nos trae al camino, nos trae a la verdad y nos trae a la vida.
el camino, la verdad y la vida no es nada más ni nada menos que Cristo Jesús. Quiero terminar diciendo que cuando el apóstol Pablo habla del Evangelio o de oír el Evangelio, cuando él habla de oír el Evangelio o habla del poder del Evangelio, él decía que un momento común como este, y si leéis la Biblia es que no vamos a equivocarnos, cuando leemos la Biblia donde se predicaba el Evangelio, allí donde se hablaba del Evangelio, donde se exponía el Evangelio, pasaban cosas maravillosas, cosas extraordinarias. Los enfermos eran sanados, los que llevaban pecados eran perdonados, los lisiados eran restaurados, incluso los muertos volvían a la vida. Yo le digo a mi iglesia, digo, hermanos, ¿qué pasa en nuestros días? Que cuando predicamos el Evangelio muchos se duermen. Que cuando predicamos el Evangelio nos da hambre. Que cuando predicamos el Evangelio nos da sed. Que cuando predicamos el Evangelio nos da... Parece que tuviéramos hormigas y las ganas que sentimos es de levantarnos y marcharnos y no de quedarnos disfrutando del Evangelio. Creo, hermanos, creo sinceramente que algo está pasando con el Evangelio que estamos viviendo. Quizás no sea el Evangelio del que nos habla Romanos 1:16. Y si no es el Evangelio del que nos habla Romanos 1:16, no es porque ahí no se cumpla, es porque quizás nosotros tenemos otro concepto diferente de lo que es el Evangelio. Y venimos a la iglesia, o abrimos la Biblia, o en casa, o donde sea, quizás estemos con la misma Biblia en la mano, pero no estamos disfrutando plenamente de lo que es el Evangelio. En aquel tiempo, y en muchos lugares, oír el Evangelio convertía un momento común, una ocasión común, en algo extraordinario. Personas se convertían, había reconciliación, había perdón, había reconocimiento del error, había sanaciones. Es decir, oír el Evangelio era tener un encuentro con el Cristo del Evangelio. ¿Habéis escuchado? Oír el Evangelio era tener un encuentro con el Cristo del Evangelio. Afortunadamente el Señor no hace acepción de personas y nos dice que el Evangelio es para todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. También, cada uno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y el versículo que sigue, el 17, dice que Dios no vino a condenar a este mundo, sino que vino para que este mundo fuera salvo. Dije que había una única condición que Dios espera para que ese Evangelio sea una realidad en nuestras vidas. ¿Cuál creéis que es esa condición que el Señor nos pide? ¿Cuál? Que le aceptemos. Le aceptemos. Que le aceptemos. No avergonzarnos del Evangelio. No avergonzarnos del Evangelio. ¿Qué otra condición creéis que es la que el Señor espera de nosotros? Que lo vivamos. Que lo vivamos. ¿Otra condición? Que lo compartamos. Que lo compartamos. ¿Otra condición? La única condición que el Señor espera, está correcto lo que han dicho, la única condición que el Señor espera para que ese Evangelio obre poderosamente en nuestras vidas es que nosotros le permitamos al Señor sin reservas obrar totalmente en cada uno de nosotros. Hay una frase de Camino a Cristo, la página 61 en edición digital, dice: conságrate a Dios cada mañana, haz de esto tu primer trabajo. Y luego dice: sea esta tu oración. Tómame, oh Dios, como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies para abandonarlos o para ejecutarlos según me lo indique tu divina providencia. Y termina diciendo: sea toda mi obra hecha en ti. Esa es la gran necesidad. Y nosotros, desde que nos alejamos y nos separamos de Dios, siempre hemos
corrido por nuestra propia cuenta. Queremos acercarnos a Dios, pero nos acercamos como nosotros queremos. No le entregamos las riendas completas y totales de nuestra vida a Él. Por eso, el texto sugiere que debemos entregarnos plenamente a Él. Hebreos 11:6 dice, sin fe, sin creer, es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que cree que Dios existe debe también reconocer que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Esta mañana les invito para que ese poder que obró en Pablo pueda obrar también en tu vida. Que ese poder que obró en Pedro pueda obrar también en mi vida. Que ese poder que obró en la mujer pecadora pueda obrar también en tu vida. Que ese poder que obró en Lázaro para levantarlo de los muertos. Hay un detalle que yo no sabía. Si el día que Jesús llamó a Lázaro de la tumba, Jesús no hubiese dicho, Lázaro, ven fuera, y lo hubiese llamado por nombre, todos los muertos hubiesen resucitado. Por eso en esta mañana, si tú quieres, el Señor puede restaurarte, puede levantarte. No importa nuestra condición. Lázaro tenía 3 días de muerto. Estaba hediondo, podrido. Estaba en descomposición. Como a veces está nuestra vida. Solo tenemos que pedirle al Señor que obre en nosotros y Él obrará. Marcos, el capítulo 9, el versículo 23 dice, al que cree, todo le es posible. Y en esta mañana, yo estoy convencido que el Señor está aquí. Amén. Que hemos invitado su presencia a este lugar y que Él quiere liberarme, que Él quiere sanarme, que Él quiere darme paz, que Él quiere darme perdón, que Él quiere reconciliarme, que Él quiere darme vida, que Él quiere mostrarme el camino y conducirme a la verdad. Y todo lo que espera el Señor para obrar eso en mi vida es que Dios le permita sinceramente obrar, que le permita que Él entre a mi corazón y que Él me pueda transformar. He aquí, yo estoy en esta mañana a la puerta de esta iglesia. No, a la puerta de mi corazón. Y te llamo. Si quieres ser transformado, si quieres ser perdonado, si quieres ser restaurado, permite que el Señor abra la puerta. Quita el pestillo y deja que el Señor abra la puerta. Y entonces grandes cosas ocurrirán en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Amén.